esta es la foto original y solamente dibujaba arriba. Tú, le ponía sus acabados, texturas y eso era el resultado que ya tenía. Todo. Entonces, aquí hay algo importante que deberíamos de llevar en nuestra ilustración arquitectónica. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer una buena ilustración arquitectónica, ok? Entonces, sí o sí es una buena ambientación. Recuerde, lo visual vende. Lo digo por experiencia, he vendido, entonces lo visual vende y en lo visual abarca una buena ambientación. ¿Qué lleva una buena ambientación? Las escalas humanas, ¿ok? Es muy principal. Aquí les voy a dar unos tips porque a veces nos exageramos con las escalas humanas. Entonces, esos son los tips que yo uso para mis proyectos. Tip 1, no exageres con las escalas humanas. Recordemos que nos dicen, menos es más, ¿ok? Entonces, aquí, si lo cambiamos, realmente se ve más destacado el proyecto, porque al final y al cabo tu proyecto es lo principal, es lo que destaca. Entonces, pon algunas escalas humanas, pero por favor no se te olvide ponerlas. ¿Por qué razón? Porque las escalas humanas nos ayudan a entender la proporción de lo que es toda la obra, la construcción. A veces si no pones una escala humana, el cliente va a entender de, ok, está perfecto, no lo veo tan alto. Y de la nada, cuando ya lo están construyendo o le pusiste la escala, es como de, wow, espérate, ¿cuánto mide esa persona? Mide unos 70, ok, no está tan alto, ok, entonces está perfecta la altura, o de, oye, ¿no crees que está muy chaparrito? Entonces, sí o sí ponen una escala humana con la estatura o referencia, háganlo con la estatura del cliente, es más fácil así. Y todo el rollón. Segundo punto, no pongas escalas humanas frente a las ventanas, algún acabado importante o un elemento decorativo importante que digas, esto lo voy a vender. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, se ve muy tosco, se ve muy brusco. Entonces, colócalo en un espacio donde no va a interferir en ninguno de esos 3 puntos para que tu proyecto destaque, ¿ok? Recordemos, estás vendiendo un proyecto, lo que importa es el proyecto es el protagonista de tu venta. Y 3, en las perspectivas, no pongas escalas humanas en un mismo plano, ¿ok? Ahí si nos damos cuenta, todos están en un mismo plano. Y se supone que una perspectiva es para entender lo que es la volumetría y los juegos de alturas, etcétera, volúmenes, chalala. Entonces, si se dan cuenta ahí, ya hay más proporción, en el sentido de que ya hay más distribución y hay una ilusión de profundidad, entonces jueguen con las escalas humanas igual en las perspectivas, ¿ok? No las pongan en la misma línea para tener la ilusión de profundidad. Segundo punto importante de una buena ambientación es tener vegetación, pero aquí hay algo muy importante. Los árboles no son los focos principales de tu proyecto, pero ojo, va a depender de qué está tratando tu proyecto, porque a lo mejor yo te lo estoy diciendo así si tu proyecto es una casa habitación, pero si tu proyecto es algo paisajístico, algo urbano, algo de diseño urbano o hacer un parque, te digo, ¿sabes qué? Hay que darle plus a los árboles porque la vegetación es lo que también está vendiendo. Pero cuando sea un proyecto que no, entonces los árboles o la vegetación van a pasar a segundo plano, ¿ok? Y bueno, como dije, en la ilustración arquitectónica se maneja 2 modos. Puede ser a mano o digital. Yo a mano lo que hago es poner la vegetación a blanco y negro y muy simple. Porque como dije, el proyecto es lo que tienes que vender. Y eso es un buen ejemplo y me gusta mucho al final. Si entendemos que hay vegetación, si entendemos que está en un bosque, en una naturaleza, está en el aire abierto, pero fácilmente podemos ver que el proyecto, esa techumbre, esa terraza, es lo que llama la atención y es lo que estoy vendiéndote. Y el otro punto, como les dije, los árboles traten de hacerlo de baja opacidad. Sale suavecito, sin tanto retoque, solamente está ahí existiendo porque es una ambientación. Y eso pasa mucho en lo digital, ¿ok? También baja tu opacidad, no es la principal atractivo y funciona, se sigue entendiendo lo que es el proyecto, ¿sale? Este es un buen ejemplo que me gusta mucho de esta planta cuando no tienes tiempo, a veces no tienes que pintar todo el proyecto, pero sí pinta los muros. Hacer los muros te va a ayudar a que el cliente entienda las divisiones de los espacios y poner vegetación baja y también sí o sí marcar que si tienes algo con agua, porque van a entender fácilmente qué es eso, ¿ok? No es necesario pintar todo, pero a mí me gusta mucho. Se me hace más fácil venderlo así. Ahora las texturas. Las texturas son principales también en tu proyecto. Va a depender qué onda y cómo. Entonces, a mí me gusta mucho lo que es la opacidad medio, porque, como dije,
no hay que ser bruscos, el proyecto sí tiene que destacar, pero tiene que ser también level son. Y también los muebles, pues más fácil cuando es digital, es en PNG. Los buscas en internet y los vas pegando. Otro punto importante de una buena ambientación son los cielos. Pero que hay algo muy importante. Este render es impresionante, a mí me encanta, es fascinante, pero sabemos que los que estamos metidos en la arquitectura entendemos que a veces hacer un render así, si no manches, está padrísimo, chalala, que el cielo, cómo hiciste que se nublara y el efecto de lluvia, nada, sí, pero no es lo primordial del cliente, ¿sabes? O sea, el proyecto es lo que supone es el protagonista, no la ambientación. Pero en esa parte, lo interesante de aquí es que juegue con la iluminación, entonces va a vender y va a variar. Lo mismo va a pasar cuando hagas una ilustración a mano. El cielo no es lo principal. Si se dan cuenta ahí, entendemos con tantito azul, listo, que ese es el cielo, la vegetación y ya. Pero lo que destaca es tu proyecto, lo que vas a vender. ¿Cómo puedes encontrar tipos de texturas y todo en internet? Bueno, yo lo hago en una manera más sencilla. No tengo páginas super oficiales porque yo siento, a mi perspectiva, va a depender del tipo de proyecto que estás haciendo. No todos llevan los mismos acabados, no todos llevan las mismas texturas, pero sí o sí los puedes encontrar como tal PNG, Photoshop de arquitectura PNG, librerías de textura, etcétera, etcétera. Es lo que yo aquí les digo, puedes poner muebles, planta PNG y te va a salir un buen. Y al estilo es Photoshop de arquitectura, si es algo digital, también te puede salir un buen y ahí tú vas a depender lo que quieras transmitir, si algo en la mañana, algo en la tarde o algo en la noche. Y hay un sinfín de librerías en internet como para que puedan usar, no hay uno en específico, yo uso de todos lados, entonces todos funcionan muy bien. Y algo muy importante en la ambientación son las sombras. Las sombras sí o sí van a ser un paro en tu diseño. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo una ilustración arquitectónica de un proyecto que hice en la universidad. Habíamos hecho lo que era una escuela de arquitectura. Mi intención desde el principio era hacerlo con volúmenes. Al final quería hacer un juego de volúmenes porque quería hacer lo que era una forma de ritmo. Pero cuando lo entregué, no tenía sombras. Y fue como de, Carla, ¿y dónde está tu intención? ¿Cómo sabemos cuánto está volando los volúmenes? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, si se dan cuenta, si no tiene sombra y cuando tiene sombra, cambia radicalmente todo y se ve más interesante, se ve más impresionante el proyecto. Entonces, sí o sí, pongan, por favor, sombras en sus proyectos. No se les olvide, y la escala humana y vegetación, ahí está el cielo y la ambientación. Sencillo y se entiende lo que se quiere vender. Aquí un consejo de cómo pueden sacar la sombra. ¿Cómo sé qué qué dirección van a ir las sombras de mi proyecto? Yo hago dos. Si ya tengo el volumen modelado en SketchUp, lo que yo hago es que directamente activo la herramienta de sombras. Y donde yo sepa dónde está el norte, yo ya sé que de este al oeste se esconde el sol y todo el rollón. Entonces de ahí vas tú calculando dónde están las sombras y listo. De ahí te puedes guiar fácilmente hacia qué lado van a estar las proyecciones de tu sombra. Ahora, ¿qué pasa si no tienes el volumen? Y dices, Carla, es que sabes que yo no tengo volumen de SketchUp, yo lo tengo una banqueta volumétrica. Ok, vamos a hacerla a la antigua, la que también favorece. Vas a poner tu maqueta en un punto y con una lámpara lo que vas a hacer es ver hacia qué dirección está yendo tu sombra y así vas a saber hacia dónde está el juego de sombras. Pero si no entiendes más o menos cómo está la dirección y todo, seamos mañosos, tenemos herramientas digitales, una de ellas es Google Maps. Tú ve a donde esté tu terreno y ve y guíate de cómo van las sombras en las casas. A mí me funcionaba mucho porque a veces al principio yo no entendía muy bien cómo era la circulación de lo que era el sol y todo. Ahorita hay muchas herramientas en internet, hay muchos simuladores en internet de cómo manejar lo de las sombras, pero en mi tiempo no era así, no estaban tan desarrollados. Entonces yo lo que hacía era usar Google. Me iba a Google, buscaba dónde estaba mi terreno y veía cómo jugaban las sombras en los proyectos de al lado, las casas, viviendas, edificios, lo que sea. Y yo ahí ya me guiaba con mi maqueta volumétrica y con el celular, dándole sombra y como de, ok, el juego va así. Entonces lo más fácil que pueden hacer es eso, pongan su maqueta, ven en Google Maps, ponen una lámpara y en lo que está la lámpara, para no estar así como que poniendo y pasando, tomen una foto a su maqueta, cómo están los volúmenes y listo. Es muy buena, es un buen tip que a mí me funcionó durante toda la carrera
y usualmente también lo sigo haciendo en vida profesional. Ahora, vamos a hablar sobre la técnica a mano, ¿ok? ¿Cómo lo hago yo? Ya vamos a hablar desde mi punto de vista. Y es que, bueno, yo siempre he sido consciente de que no se puede diseñar directamente en la computadora. A mí, al menos personalmente, me gusta sacar todas mis ideas a mano y después pasarlo a digital. Entonces yo lo que hago es mi idea, lo paso a mano y de ahí en digital lo acomodo en la proporción que esté y todo. Y de ahí, para si quiero hacer técnica a mano, como ya lo pasé a digital, yo lo imprimo y solo pinto encima de ello. Una me relaja, me divierte, me entretiene y me hace ver en papel, en físico, bien cómo es el proyecto y poder sacar mis fortalezas y mis oportunidades. Y a veces hasta mis errores, que digo, no manches, ya cuando estoy ahí pintando y desarrollando, digo, no, esto está mal, ¿sabes qué? Voy a tener que corregir y funciona mucho. Y en la parte de la técnica a mano hay una ventaja. No significa que necesiten gastar mucho dinero que en plumones y en colores. Que me digan, no, Carla, aquí yo tengo plumones de la marca no sé qué, o no tengo colores prismas que sean muy buenos para el proyecto. La verdad, no. Yo en toda la carrera nunca tuve esos plumones, nunca tuve esos Prismacolor, tal vez sí, pero no eran como que la cajota de colores, era muy mínimo. Entonces yo lo reemplazaba, yo buscaba la manera de cómo reemplazarlos. De esos plumones carísimos de agua, yo los pasaba a los plumones de Bic. En vez de gastar 1,500, ya solamente gastaba 250 pesos en plumones. Y Prismacolor usaba Norma, la verdad, la marca Norma. Y seguía siendo bien, la verdad, seguía bastante bien el proyecto. Porque al final, aquí hay algo importante. No significa que al comprar cosas caras, te pueda salir mejor las cosas. Tal vez las técnicas se mejores, sí, pero al final tú eres el único que entre más practiques y más desarrolles ahora sí, tu técnica, con cualquier equipo que uses o herramienta, va a salir bien. La final cosas es práctica. Entonces no necesitan cosas muy caras porque yo les comento, en toda la carrera yo no gastaba en eso. ¿Por qué razón? Porque si lo vemos de este modo, esos plumones va a llegar a un punto donde se van a gastar y vas a tener que invertir y otra vez invertir, y cuando tú estudias la carrera es un poco caro, la verdad la carrera llega a ser un poco caro, entonces más fácil, algo económico y sigue dando el mismo resultado, porque al final y al cabo es lo que uno puede hacer con su técnica y cómo lo mejore. ¿Qué yo uso? Hay un sinfín de cosas en el mundo digital para proyectos. Podemos usar lo que es Adobe Illustrator, que muchos lo usan, Procreate, algunos usan Canva, pero en lo personal a mí me gusta mucho Photoshop y Sketchbook. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo yo lo hago o cómo hago una ilustración arquitectónica en Photoshop. Este es el Photoshop, ¿ok? ¿Qué hago yo para ilustrar y todo? Bueno, hago un pequeño ritual que es el principio. Primero que nada, antes de enseñarles, tienen que aprender que sí o sí tienen que trabajar con capas. No se les olvide trabajar con capas, siempre con capas, porque a veces hay el error de que en una capa quieres hacer todo y cuando quieres corregir, como todo lo metiste en una capa, ya valió. Va a estar muy difícil empezar a editarlo y al final te vas a dar cuenta que tienes que empezar desde cero. Entonces, si tú lo haces desde capa de que sol, cielo, sombras, textura 1, no sé, volumen 2, van a salirte muchas capas, sí, pero si tú quieres corregir algo de ahí, directamente te vas a esa capa y ya no lo haces todo en una. Lo digo por experiencia porque me pasaba muy seguido y créanme que me ponía a llorar cuando tenía que corregir todo. Y una ventaja de las capas es que al final, como te salen muchas, los puedes acomodar en grupos de carpeta. Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo una carpeta de vegetación, tengo una carpeta de sombras, tengo una carpeta de banqueta, ventanas, de lo que sea, pues de tú una carpeta. De hecho, aquí mismo, creo que se ve mi mouse, aquí se ve mi mouse, aquí mismo lo creas y del otro lado creas lo que es la capa, aquí merito, ¿ok? Entonces, al crear una capa, tú digamos, línea blanca, lo jalas y lo metes al grupo que quieras. Algo interesante aquí es, cuando trabajamos en Photoshop, es trabajar de abajo hacia arriba. Entonces, la última, si nos damos cuenta, dice fondo. De ahí sigue cielo porque va atrás, o sea, se van encimando como pastel. Entonces piensas de abajo hacia arriba. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Si así quieren trabajar. Y créanme, es la mejor manera, más organizado y no te pierdes. Ok,
Entonces, en este es el proyecto que les había enseñado de la universidad que hice, de mi carrera, y así es como yo lo manejaba. Cara 1, cara 2, yo entendía que el volumen de acá, que sería este, para mí era cara 1, y el volumen de acá yo sabía que era cara 2. Entonces yo en las carpetas metía todas las capas que usaba para no juntarlo, y yo decía de no, ¿cuál es este? ¿Y cuál es este? ¿Cuál es este? Entonces ustedes van a entender después cómo, por qué razón lo hacía, y créanme que funciona muy bien, trabajas cómodamente. Ahora, si tú ya tienes tu proyecto, ya lo pasaste y todo, a veces no guardamos de lo que es de AutoCAD a JPG, pero no se los recomiendo. ¿Por qué razón? Cuando tú lo abres directamente a Photoshop y tú dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a pintar los muros, pues te va a pasar eso, porque al final todo lo que es tu proyecto está en formato JPG. Entonces, una ventaja en Photoshop es mejor de, ¿sabes qué? Pásalo de lo que es en AutoCAD a PDF. Listo. Porque Photoshop también es PDF. Entonces tú lo abres directamente y te va a salir así, con el fondo de píxeles. Pero no pasa nada. ¿Por qué razón? Porque les digo, crean una capa y con el botellito ese de relleno, solamente lo pintan abajo y voilà. Y directamente en la imagen original puedes ir pintando lo que son todos tus muros de negro. Y listo, esa es una ventaja en Photoshop. Entonces yo les recomiendo mucho que trabajen en PDF para que así sea más fácil pasarlo y empezar a pintarlo. Ahora, ¿cómo empiezo a colocar texturas? Ahí yo dije, va, ¿vale? Voy a poner lo que es un acabado de madera. Lo que haces es archivo, colocar elemento incrustado. Aquí no lo puse, perdón, pero le dan aquí, archivo, va a salir una opción de colocar elemento incrustado. Seleccionan la foto que quieran y listo. Entonces, en esa parte yo ya lo puse lo que es aquí el acabado. Y lo que yo hago es que me gusta mucho irme a esta sesión de capas, donde van a leer lo que dice normal, opacidad y relleno. Yo lo que a veces, bueno, no a veces, siempre lo hago, bajo su opacidad para que yo pueda hacer fácilmente guiarme a veces hacia cómo voy a empezar a juntar y hacer más chiquito la textura. Y también otra ventaja de esto es que tú ahí seleccionas qué tipo quieres que tenga, digamos, de filtro la imagen. Existen demasiados, que es disolver, oscurecer, multiplicar, chalala. No les puedo decir cuál específicamente uso, porque va a depender de qué tipo de textura o más o menos cómo quieres que tenga el acabado. Entonces, ustedes van jugando como en cuál quieren que quede. Usualmente yo uso la sesión de multiplicar o luminosidad. Entonces, ahí lo dejé en luz focal y todo. Para hacerlo más chiquito la imagen de tu textura, te vas a lo que es en la sesión de edición, le das en la parte de lo que es transformar y directamente te vas a escala. Entonces tú ahí puedes hacerlo de, no, yo quiero que hacerlo más grande la textura, quiero hacerlo más chiquita. Lo que les recomiendo es que como les va a salir una imagen así cuadrada, lo jalen desde la esquina para que la imagen se abra así, ¡pum! Porque así se va a hacer más proporcional, ¿ok? Porque si lo jalan de así, de un lado, arriba, ¿verdad? Ya se desproporcionó todo. Yo se recomiendo que mejor de esquina a esquina solamente ¡pum! Lo jalan y va a seguir siendo una imagen proporcional. No se va a deformar. Y ahora, para quitar esa parte que digamos, ¿sabes qué, Carla? Ya está bien mis texturas, si lo quiero. Yo lo que uso es la parte de selección. Lo selecciono en la parte que ya no quiero y nomás le doy suprimir. Y voilà, así queda. A veces pasa que no lo puedes suprimir directamente. Entonces, al no poderlo, ustedes no se preocupen. Directamente le pican aquí, a que se llama borrador mágico. Te va a decir convertir tu imagen en objeto inteligente. Tú dices, Simón, si quiero, y listo. Ya lo pueden empezar a eliminar. Ahora, me van a decir, Carla, ¿qué hago si tengo muebles o busqué muebles en internet, pero me salen con esos píxeles y yo quiero que sea un PNG totalmente? Úsalos, porque a veces uno se tarda mucho buscando que no tenga esos píxeles y la verdad existen unas mañas como para hacerlo, o de que los muebles los tienen en venta y en vez de pagar, pues sabes cómo quitárselo, se les dice cómo lo hago. Vean su imagen lo mismo, para pegar una imagen es archivo, colocar el elemento incrustado y ya lo pegan, lo seleccionan y lo pegan. De ahí lo que haces es usar el borrador mágico. ¿Qué pasa cuando de la nada le picas al cuadro que no quieres? Va a pasar eso, se te va a borrar todo. Entonces ahí uno va a tener que jugar con lo que es la tolerancia, ¿ok? Entonces ahí yo le bajo 80, porque control Z, le bajo 80 y dije, todavía le falta porque todavía me estoy comiendo. Control Z, ojo, los que usan Photoshop o van a usar Photoshop por primera vez,
A veces al dar control Z solo te regresa uno atrás. Pero si tú haces control Z alt, te puede regresar muchas veces atrás, ¿ok? No se asusten, porque al principio yo me acuerdo que me asustaba porque era como, no manches, ya no puedo dar control Z, solo puedo dar control Z una vez, pero ya después, a descubrir más adelante o informarme más, con control Z alt te puedes regresar las veces que quieras, ¿ok? Pero va a depender del Photoshop de cada uno. Y bueno, de aquí la tolerancia ya le di 30 y listo. Si se dan cuenta, ya tengo mi mueble listo, ya no tengo ningún problema y fácilmente fue el que usé con un fondo pixeleado. Y todo bien. Ahora, vamos a hablar del otro programa que uso, que es Sketchbook. Sketchbook me gusta mucho porque lo puedes tener tanto en lo que es en la app, la aplicación en la computadora, como también lo puedes tener en el iPad. Y no solo en el iPad, lo puedes tener en lo que son tabletas, en cualquier tableta que tengas, de cualquier marca. Existe ese y es gratuito. Entonces, a mí me gusta manejar los dos. Y me gusta más este para cosas más sencillas porque, pues, si nos damos cuenta, en Photoshop existen muchas herramientas, demasiadas herramientas, y sí hay que saberle, pues, más o menos moverle y qué hacer, qué onda. Pero este me gusta porque está muy dinámico, está muy fácil de usar, no hay, de arriba en la parte de la barra no hay casi nada, entonces es muy intuitivo para usarlo para trabajar, para cosas muy rápidas, y me gusta mucho. Entonces, este es el formato de iPad que yo lo uso. Este es un proyecto también que hice de unos departamentos. Y bueno, ese no es el resultado final. De hecho, ahorita les voy a enseñar el resultado final ya más elaborado. Pero como eran mis primeras revisiones, no le echaba como tantas ganas. O tal vez sí, pero no me peleaba tanto. Entonces, si se dan cuenta, yo ahí ya no usaba texturas como bajadas de internet. Yo lo pintaba directamente en lo que es en el iPad. Entonces ya verde sabemos que es vegetación. De circulito sabemos que también es vegetación. Las escaleras, texturas, unas sombras y voilà. Se entiende mucho la diferencia y se puede entender mejor y se puede interpretar mejor tu proyecto, de qué va y cómo trata. Ahora, también me pasaba que a veces por estar concentrada en resolver el proyecto y ya tenía la revisión, era como de, ok, el tiempo se me está juntando. Yo así es el único modelo que tengo para la fachada, no tengo una fachada para presentar, también ya estoy cansada, entonces yo lo que hacía era, si ya tengo el volumen, le tomo captura de pantalla directamente y lo pegaba a lo que es aquí, que realmente la capa está oculta, pero yo encima le bajaba la opacidad a la imagen y encima dibujaba. Parece trampa, sí, pero realmente yo lo considero más como mañoso para ahorrarte tiempo. Y yo directamente arriba ya dibujaba. Si dan cuenta, esta es la foto original y solamente dibujaba arriba. Tú, le ponía sus acabados, texturas y esto era el resultado que ya tenía. Todo solamente dibujando, o sea, no es tanto, no es difícil. Y en este yo ya no busqué lo que es texturas en PNG, todo lo pinté. Y rayitos, y voilà.